Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en su programa Hablando de Derecho. Los saluda su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez. El día de hoy, dado el interés que usted tuvo la semana anterior con nuestro tema de extorsión, hacemos una segunda parte para que usted nos pueda dar sus dudas, sus comentarios, si a usted le ha sucedido lamentablemente esta situación, que uno lo pueda compartir y nuestros expertos quienes nos acompañan el día de hoy le puedan apoyar, le puedan compartir alguna solución, para lo cual nuevamente contamos con la presencia del juez Alfredo Tobar Ortiz, juez penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, así como con el licenciado Armando Carpio. Él es coordinador jurídico del Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y le insisto, si usted tiene dudas, comentarios, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Mientras tanto, para que usted vaya preparando sus comentarios, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. La extorsión es un medio que consiste en obligar a una persona, mediante violencia o intimidación, a realizar o omitir un acto jurídico o negocio, con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien de la víctima. En la entidad, la extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte y los fraudes telefónicos se han convertido en un delito frecuente de los que la ciudadanía es víctima, donde a través de la presión psicológica, intimidación o simplemente el abuso de la buena fe, los delincuentes han obtenido grandes sumas de dinero. Los extorsionadores utilizan para sus fines de investigación y selección de víctimas redes sociales como Facebook, medio en el cual, en muchas ocasiones, las potenciales víctimas publican fotografías, noticias, números telefónicos, nombres y hasta direcciones de familiares y amigos cercanos, con cuyos datos los delincuentes se nutren y arman historias con información creíble que aprovechan para sus fines. Es importante señalar que si reciben llamadas donde les indican que tienen secuestrado a un familiar, acudan a denunciar de manera confidencial ante el Ministerio Público, donde se les proporcionará asesoría y atenderán las denuncias. Ayudemos todos a contrarrestar este problema social. Gracias por el favor de acompañarnos una semana más en su programa Hablando de Derecho. Ya sabe, una producción conjunta de Radio y Televisión de Hidalgo y el Tribunal Superior de Justicia, trabajando para usted, para compartirle, para llegarle un poco más acerca de la cultura jurídica de nuestro país, de nuestro estado. Y gracias a que usted hace 8 días nos acompañó, participó con nosotros. El día de hoy hacemos una continuación de este tema de extorsión. Nuevamente le damos las gracias por participar con nosotros al licenciado Alfredo Tobar Ortiz, juez penal del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo. Licenciado, buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente. Luis Carlos, muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias. De igual forma, para poder complementar este tema, para poder resolver las dudas que usted nos planteó hace 8 días vía telefónica y las cuales le pedimos nuevamente nos comparta, tenemos como invitado al licenciado Armando Carpio. Él es coordinador del Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Licenciado, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa que es para ustedes, que nos hacen el favor de acompañarnos y de compartir lo que conocen y hacen el favor de transmitírselo a la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Un saludo del señor procurador, con el ánimo de que esta plática sea preventiva del delito de extorsión. Estamos a sus órdenes. Gracias. De igual forma, un saludo para el señor procurador y para usted que está en casa acompañándonos. Ya sabe, con este nuevo ciclo, en este nuevo año de Hablando de Derecho, contamos ya con la participación de estudiantes de la materia del derecho. En este caso nos toca como invitado, muy agradecidos de su participación, al Instituto de Formación Profesional del Estado de Hidalgo, de la Policía del Estado de Hidalgo, si más no me equivoco. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias al director de este Instituto de Formación Profesional por las facilidades que les otorga y por acompañarnos por aquí en el estudio. Licenciado Alfonso, muchas gracias por participar con nosotros. Pues bien, entrando a nuestra materia, lo que quedó pendiente la semana pasada para contextualizar un poco a quienes no nos siguieron en la emisión anterior. En el Estado de Hidalgo tenemos este tipo penal, este delito de extorsión, tipificado en nuestra legislación. ¿En qué artículo, señor juez? Sí, Luis Carlos, como bien lo mencionas, hace 8 días hablábamos
de este delito particularmente se encuentra tipificado en el artículo 216 de nuestro Código Penal. Para continuar con esta integración y poder dar un punto de partida para nuestro invitado, el licenciado Armando Carpio, ¿qué es la extorsión? Bien, primero creo que debiéramos empezar por una definición genérica. La definición genérica de la extorsión puede entenderse como esta amenaza de la integridad física o de la difamación pública con el ánimo de obtener algún beneficio, ya sea económico o de alguna otra índole. El artículo 216, del cual hablaba yo hace un momento, palabras más, palabras menos, establece que quien con el ánimo de lucro, por medio de la violencia física o moral, obliga a otra persona a hacer o a omitir un hecho o un negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de una tercera persona. Gracias, señor juez. Pues bien, este es el panorama para que el día de hoy, si usted desafortunadamente ha sufrido alguna de estas conductas que nos acaba de describir el señor juez, participe con nosotros. 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Mientras tanto, yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. En caso de recibir una llamada de extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo recomienda escuchar los argumentos sin perder la calma. Posteriormente, colgar o solicitar un tiempo al extorsionador, mientras verificas si tu familiar se encuentra sano y salvo. Gracias por acompañarnos. Nuevamente le reitero, si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de extorsión. Gracias a su participación del programa de hace 8 días, hoy nuevamente continuamos con esta temática. Ya el señor juez Alfredo Tovar nos ha explicado nuevamente dónde se encuentra el fundamento de este delito en nuestra legislación y qué es propiamente la extorsión. Señor juez, ¿algo para complementar lo que es la extorsión? Pues mira, lo que comentábamos hace 8 días es que en la generalidad o la mayor incidencia de estos delitos son las llamadas telefónicas, ¿no? Pero no solamente se trata de llamadas telefónicas, hay también extorsiones que son, digamos, más serias, como lo que pasa a veces con gente que tiene algún negocio y llega alguna persona exigiéndole el cobro de un dinero, ya sea mensual o semanal, a efecto de brindar protección, ¿no? Pero eso es de las menores circunstancias que a mí como juez me ha tocado ver. La mayoría son llamadas, ¿no? Llamadas telefónicas. Hace 8 días platicábamos, daba usted consejo a quien nos hace el favor de vernos, lo que deben de hacer cuando viven esta situación, y en pantalla hace 8 días teníamos números de atención. Así es. Precisamente el día de hoy tenemos al indicado para platicarle a usted lo que debe de hacer cuando está viviendo esto. Una persona acaba de recibir una llamada donde hace 8 días nos comentaba el señor juez, escuchamos el llanto de un niño, los gritos de auxilio, la amenaza de tengo a tu familiar. ¿Qué es lo primero que debe de hacer la persona que acaba de recibir esta llamada? Correcto. Aquí lo importante es tratar de identificar si se trata efectivamente o no de una llamada extorsiva. No todas las llamadas telefónicas son extorsiones. Muchas de las llamadas telefónicas son fraudes, o como comúnmente lo conocemos, fraudes telefónicos. ¿Por qué? La gente recibe llamadas telefónicas a su domicilio, a su teléfono celular, en algunas ocasiones diciéndoles: soy tu familiar que vengo de Estados Unidos y me detuvieron en la aduana. Para que me dejen salir necesito 5,000 pesos, deposítamelos en cuanto llegue yo a Pachuca a verte, te los repongo. Situación que genera pánico en la gente, y lo que hacen es: ay, mi familiar, voy y deposito, porque para esto les dan números de cuenta, depositan en esos números de cuenta. Cuando ellos se percatan o se dan cuenta de que su familiar está bien, de que fueron objeto de un engaño, acuden con nosotros y nos dicen: fui objeto de una extorsión.
Bueno, vamos a diferenciar. Aquí no estamos en presencia de una extorsión, estamos en presencia de un fraude, porque para que se dé la extorsión, ya lo explicaba el señor juez, necesitamos un ánimo de lucro, necesitamos que exista intimidación o violencia y que se genere un detrimento en el patrimonio de la víctima. Tenemos el detrimento del patrimonio de la víctima, pero no tenemos intimidación, ni tampoco tenemos violencia, sino fueron engañados. Fueron objeto de un engaño o les hicieron creer una situación que no era real. Lo mismo ocurre con la gente que recibe llamadas y les dicen, oye, soy tu primo Pedrito, tuve un accidente en la carretera, estoy con los policías, en este momento necesito dinero porque si no, no me van a dejar salir. ¿Cuánto necesitas? La misma operación, les dan un número de cuenta, depositan el dinero. Una vez depositando ese dinero, les vuelven a llamar y les dicen, ¿qué crees? Se puso complicada la situación. Las personas que venían en el otro carro con el que me accidenté están muy graves. Y ahora no son 5, son 10. La gente deposita. ¿Sí? Bueno, ¿qué debemos de hacer ante esta situación? Primero, recibimos una llamada de esta naturaleza, es corroborar, verificar que nuestros familiares se encuentren bien. Una vez que nosotros corroboremos eso, nos vamos a dar cuenta de que pues, es un engaño, ¿no? Cuando recibimos estas llamadas, lo primero que tenemos que hacer es colgar, no seguir el juego. Seguimos el juego y esto va a generar ese detrimento patrimonial, o nos van a colocar en un estado mental en el que nos vuelven vulnerables. Al estar vulnerables, somos objetos de que nos saquen el dinero. Lo mismo sucede con las llamadas, preguntaba hace 8 días aquí al juez, con aquellas llamadas o esos mensajes de deposita los códigos de 5 tarjetas de determinada compañía. Los premios famosos. Exactamente, sí. Y te vas a hacer acreedor a la camioneta, al vehículo. Al vehículo. Desafortunadamente la gente sigue cayendo en ese tipo de engaños, a pesar de las campañas de televisión y de prensa, de radio que se han generado, la gente desafortunadamente sigue cayendo en ese engaño. Digo, debemos partir del hecho de que nadie nos va a dar un premio sin haber participado, nadie nos va a dar nada sin haber entrado a un concurso. Ahora, una empresa seria o un concurso serio, formal, no te va a pedir dinero a cambio de entregarte el premio. ¿No? Se supone que si es un premio, bueno, yo compré un boleto, yo participé de alguna manera. Entonces, no debemos caer tampoco en ese engaño. Esa es una conducta fraudulenta totalmente. Seguramente quien está en casa, escuchamos que debe de mediar la violencia. Así es. Pero quien está en casa seguramente dice, sí, esta persona quizás no me ha pegado. Pero, ¿qué pasa con la violencia moral? ¿Qué pasa con esa presión que yo siento cuando me dicen, tengo a tu hijo, tengo a tu hija, tengo a tus padres? ¿Qué le podemos decir en casa a la gente que se pregunta, ¿no está mediando violencia moral? No, en el caso que comentas, sí, definitivamente ahí sí hay la amenaza o intimidación con respecto a que aparentemente está peligrando la vida o la integridad de algún ser querido. Entonces, en ese momento yo creo que sí estaríamos hablando de una posible llamada de extorsión que podría configurar el delito de extorsión, pero efectivamente, como lo mencionaba el licenciado Carpio, técnicamente hablando, para que el delito se dé, tiene que reunirse ciertos requisitos. Entonces, primero es el fin del lucro que persigue la persona que está haciendo la llamada. Evidentemente está tratando de obtener de la persona que contesta en casa o su celular una situación de carácter económico. Segundo, esta amenaza o esta intimidación, cuando ya involucran, donde ya dicen, oye, fíjate que te tengo bien checado, ¿no? Tú tienes 2 hijos y tienes una camioneta y tienes tal vehículo, ¿no? Tales características. Cuando ya dan información que solamente quien nos conoce o quien pudiera ser nuestro vecino pudiera tener acceso a ella, ahí sí hay ya una intimidación y ahí sí ya hay una situación violenta. ¿Por qué? Porque nos están amenazando en nuestros bienes o inclusive en la propia seguridad nuestra o de algún familiar, ¿no? Ahí sí. Y en el momento en que se eroga una situación económica, para que esto cese,
ahí yo creo que ya tendríamos perfectamente configurado el ilícito. Pero sí, efectivamente aquí tiene que haber este elemento intimidatorio sobre nuestros bienes jurídicos, ¿no? Ya sea la salud o la integridad nuestra o de algún familiar, o inclusive de nuestros propios bienes, ¿no? Ahí sí me parece que ahí ya se configuraría. Pero lo que decía el licenciado Carpio es precisamente hacer esa diferenciación, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen que ganamos un premio, pues no hay en realidad ninguna intimidación, ¿no? Dicen, simplemente es el ánimo que a lo mejor nos mueve a nosotros como víctimas de ganar una situación más allá, ¿no? del dinero. Y dice, bueno, nunca participé en ningún concurso, pero a lo mejor sí, puede ser que sí me haya ganado un auto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. Gracias. Licenciado Carpio, llega una llamada y ustedes ya han determinado que esta llamada efectivamente se trata de una extorsión. ¿Cuál es el siguiente paso que se debe de dar o que operativamente ustedes pueden dar y usted nos puede contar? Correcto. En cuanto alguna persona reciba una llamada de extorsión o presuma que es una extorsión, contamos con un número telefónico que es un 01800 713 1415, en el que hay un agente del Ministerio Público que las 24 horas del día está atendiendo llamadas, denuncias. Al recibir esta llamada, el agente del Ministerio Público le da la orientación a la persona que está recibiendo esa llamada. Incluso el Ministerio Público ayuda a diferenciar si se trata de una llamada extorsiva o de una llamada fraudulenta. Esto de alguna manera para que la gente también tenga esa tranquilidad. Si nosotros nos percatamos, o la gente del Ministerio Público que recibe, se percata que se trata de una llamada extorsiva, inmediatamente al domicilio de la persona se le canaliza con el apoyo de un policía municipal que está también ahí en la oficina las 24 horas del día. Se traslada al domicilio de la víctima, escucha la versión de viva voz, de ser necesario trasladamos a la persona, la hacemos acompañar de ese policía para que se traslade a las oficinas para dar inicio con su denuncia correspondiente, dependiendo del caso. Si es una situación fraudulenta, bueno, la orientamos, le damos el apoyo necesario. Pero si se trata efectivamente de una extorsión, bueno, ahí se habla hasta lo que se llama el manejo de crisis. Hablamos hace 8 días también con el juez que realmente él ha conocido muy pocos casos de extorsión. En la Procuraduría que atienden este tipo de llamadas, ¿qué tan frecuente es que reciban una llamada que ustedes efectivamente determinen que se trata de una extorsión? No son muchas las llamadas, son más las llamadas fraudulentas. Son muchas llamadas las que la gente llega con nosotros o llega canalizada con nosotros, pero ese tipo de llamadas son los fraudes que hemos estado comentando. No descartamos que sí en algún momento hay llamadas que intimidan, llamadas en las que sí se persigue un ánimo de lucro y en las que pudiera generar un detrimento patrimonial de la persona, pero muchas de estas llamadas son hechas desde el exterior del estado, son con ladas de otros estados, lo más común es de los estados de la frontera. Entonces, cuando nosotros o el agente del Ministerio Público percibe una lada de ese lado del país, entonces nos percatamos de que esas gentes ni siquiera están aquí, de que esas personas llaman. Es una forma de enganchar, por llamarlo de alguna manera, a la gente, ¿no? Les llaman al azar, de alguna manera la gente contesta, ¿no? Estas personas a veces obtienen los datos de la llamada misma, nosotros inconscientemente le damos la información. En el caso que usted nos comentaba del niño llorón, el niño que papá, uno como padre de familia, ¿qué es lo primero que hace? Pedrito, ¿eres tú? Sí, soy Pedrito. ¿De dónde sacaron esa información? Nosotros se las dimos. Entonces, por eso le comento que estas llamadas lo que hacen es que colocan en un estado mental a las personas en las que somos muy vulnerables, y más tratándose de menores de edad o de adultos mayores, que son más fácilmente de que ellos den esa información a la gente. Nos hemos enfocado mucho en la extorsión vía telefónica, pero seguramente existen algunas otras formas
en las que se da esta supuesto. conducta de la extorsión. Sí. ¿Les parece si al regresar de este corte nos platican algunas otras formas de cómo se da la extorsión y el manejo que se le da para poder atender a las posibles víctimas de este delito? Sí, por Claro supuesto. que sí. Gracias, yo le pido a usted que no le cambie. De igual forma, en el siguiente bloque vamos a iniciar con la participación de nuestra escuela invitada, los alumnos del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, alumnos de la licenciatura en Seguridad Pública, los futuros policías profesionales, los futuros policías de carrera que tendremos en nuestro Estado de Hidalgo. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Los números gratuitos para denunciar de manera anónima la extorsión telefónica son 066 o 089, donde también se les proporcionará asesoría gratuita. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos con la continuación de nuestro tema de extorsión, para lo cual en esta charla agradecemos nuevamente que continúe con nosotros el juez Alfredo Tovar Ortiz, y de igual forma nos hizo el favor de participar el día de hoy con nosotros el licenciado Armando Carpio, coordinador jurídico del Centro de Operaciones de la Procuraduría de nuestro Estado, quien nos comentaba el tratamiento, lo que usted debe de hacer en casa si usted está siendo víctima de una conducta de extorsión. Y antes de irnos al corte, les preguntaba si nos hemos enfocado mucho en la extorsión vía telefónica, pero que hay algunas otras formas, algunas otras modalidades de darse esta conducta de extorsión. Dentro del andar como juez, ¿qué otras formas, qué otras conductas ha conocido cómo se despliega esta extorsión? Sí, mira, recordando lo que platicábamos hace 8 días, te hacía yo mención de un asunto en el que una chica adolescente de preparatoria tenía una situación de noviazgo y se dejó fotografiar por el que en aquel momento era su novio, ¿no? Pero una vez que esta relación terminó, esta persona empezó a amenazarla con que si no volvía con él, pues iba a hacer públicas estas imágenes que de ella tenía en las redes sociales. Después pedía una situación económica para dejarla en paz, ¿no? Y ese asunto llegó a proceso, ¿no? Inclusive este muchacho, que apenas si tenía 18 años, tuvo un proceso, no solamente un proceso, ¿no? Se encuentra actualmente en prisión, ¿no? Entonces, esta sería una de esas modalidades, y que hay que tener mucho cuidado. Te decía yo, hay que recomendar y hay que hablar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes que tenemos en casa. A veces hoy nos dejamos llevar por esta moda de las redes sociales, de los dispositivos, que en cada teléfono ya hay una cámara, no solamente de fotografía, sino hasta de video. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información, ¿no? Pero me parece un excelente ejemplo, porque dado los tiempos que vivimos, creo que esta conducta será muy recurrente, no solo entre los adolescentes, personas Claro. ya de mayor edad recurren a esta práctica, y al final, cuando se están viendo extorsionados por esta imagen, no saben qué hacer. Es un muy buen ejemplo, y en este caso el tratamiento es el mismo que nos ha contado. Efectivamente, es el mismo, de la misma manera se atienden. El seguimiento que se le da es enfocado a ese hecho concretamente. Ya no estamos hablando de llamadas telefónicas, estamos hablando de un caso más real, más tangible, más de persona a persona, no tanto por la vía telefónica, que vía telefónica muchas de las veces nada más es para ver si enganchan a las personas, ¿no? Hay otra forma muy común, hoy en día hablábamos de este ejemplo, porque efectivamente en cada teléfono ya tenemos una cámara fotográfica, tenemos una cámara de video, y en su mayoría todos tenemos acceso a internet, y esa foto puede estar en una red social en cuestión de instantes. Pero hay algo más clásico, le podría decir yo, el anónimo que encontramos en la puerta, en el auto, esa cartita que nos está intimidando. ¿Se da actualmente? Sí, sí se da, aunque también son muy pocos los casos que hemos conocido de esa naturaleza, pero sí los hemos tenido. La gente que abre su negocio y bajo la puerta o bajo la cortina del negocio encuentra la cartita, ¿no? Intimidando, pidiendo dinero a cambio de no causarles algún daño. En este tipo de eventos,
como lo comentábamos, ya es una situación más real, es más posible que sí se dé la extorsión. ¿Por qué? Porque la persona ya se atreve a presentarse hasta el domicilio, ya sea al negocio o al consultorio o a donde sea, ya se atreven a presentarse. Entonces, de la misma manera se recibe la denuncia, se les da el apoyo, se les da el asesoramiento y hemos logrado la detención de personas. Gracias, licenciado. Pues bien, vamos a iniciar con la participación interactiva de quienes nos visitan el día de hoy, alumnos de la Licenciatura en Seguridad Pública del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública, y toca el turno a Ángeles. Ángeles, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Pues en sí mi pregunta es, ¿por qué si mediante la querella se supone a bien que si son servidores públicos se le aumenta la punibilidad en cuestión a lo que es extorsión, ¿por qué se le exime a lo que es el familiar? Señor juez, ¿nos puede ayudar? No, en el delito de extorsión, no, yo creo que ahí tendríamos que puntualizar. Hoy por hoy, el delito de extorsión no solamente se persigue de manera oficiosa, no es por querella. Ahí sí es de manera oficiosa e inclusive está catalogado como un delito grave. Entonces, quien en algún momento se encuentre procesado por el delito de extorsión no tiene ni siquiera posibilidad de obtener libertad bajo caución. Entonces, ahí sí se sigue hasta sus últimas consecuencias. Quizás si es un familiar el que lo está extorsionando, pudiera haber ahí alguna situación atenuante, pero de entrada se considera ya como un delito grave. Gracias, Ángeles. Licenciado Carpio, menciona a nuestro juez, familiares. ¿Se ha dado alguna vez que ustedes hayan conocido que un familiar es el extorsionador? Sí, normalmente en este tipo de denuncias que comentábamos con los anónimos, siempre hay una gente cercana. Curiosamente hay una gente cercana a la víctima. Empleados, exempleados, amigos, exnovios, exparejas, primos, sí se han dado esas situaciones. Gracias. Toca el turno a Leonardo. Leonardo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, mi pregunta es, si bien se sabe que se denuncia muy poco, ¿en qué porcentaje se resuelven esas denuncias en la Procuraduría? Sí, en un alto porcentaje se resuelven. Como les explicaba, en las llamadas telefónicas es un poco más complicado porque normalmente las llamadas vienen desde otra parte del Estado, pero todas las denuncias que son extorsiones reales, que son tangibles, de las que comentábamos, se resuelven en su mayoría, incluso son de las personas que se encuentran detenidas. Gracias, Leonardo. Graciela, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje la extorsión es cometida por delincuencia organizada? Licenciado, ¿nos quiere ayudar? Sí, aquí en el Estado afortunadamente no tenemos eventos de esa naturaleza. Las extorsiones son cometidas por gente común y corriente o que ven, como dicen, la oportunidad la pintan calva, ¿no? Dicen, de aquí puedo obtener algo y de ahí es de donde sacan provecho. Gracias, Graciela. Señor juez, entre el corte platicábamos y dada la pregunta de Graciela, que normalmente hay quien, para valerse de esta conducta de extorsión, se dice formar parte de algún grupo delincuencial. Realmente de los procesos o durante el proceso, ¿sí se llega a establecer que estas personas forman parte de algún grupo de delincuencia organizada? Mira, yo no observo que esa sea una gran incidencia. Lo comentábamos, como bien dices en el corte, más bien creo que hay gente que aprovecha la circunstancia que se ve a nivel nacional. Nosotros hoy prendemos la televisión en estos canales que tienen cadena nacional, ¿no? Y vemos que hay muchos estados donde sí se da, donde se dice que hay cárteles operando, ¿no? Y entonces hay gente que se agarra de esa circunstancia y dice, pues voy a decir que yo soy del cártel de fulano de tal, y que si no me dan X cantidad, entonces vamos a hacerles algo, vamos a hacerles algún daño a esta familia o a algún miembro de la familia. Pero en realidad yo, en el tiempo que yo llevo como juez,
creo que he visto un solo asunto donde eran un grupo de gente que se dedicaba al secuestro y los procesaron también por algunas circunstancias de extorsión, pero es un asunto que me ha tocado en 7 años. La recomendación en casa entonces sería que realmente no crean esta situación, que no se dejen intimidar por esta situación y que pongan en conocimiento a la autoridad. Sí, desde luego, como le comentaba, estas personas hacen valer una serie de argumentos que incluso esa es una de las formas en que atemorizan a la gente. Pertenecemos o somos parte de un determinado grupo criminal, ¿no? Al oír eso la gente lógicamente que se impacta. Y es una forma en la que ellos logran que se les hagan depósitos, o a veces no tanto depósitos de dinero, sino también las tarjetas telefónicas logran que se les dé los números, les piden tarjetas de 500 pesos. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Les estamos dando material para que sigan tratando de extorsionar o sacándole dinero a la gente, ¿no? Gracias. Toca el turno de Germain. Germain, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, mire, hace rato se estaba hablando sobre que nosotros mismos damos la información acerca de nuestra personalidad. También hablábamos sobre las redes sociales. ¿Qué recomiendan ustedes para que esto ya no suceda? Como medida precautoria de que no demos información, no sé si sea verídica en nuestras redes sociales, o qué podemos hacer para que este índice disminuya. Sí. Señor juez. Bueno, desde mi punto de vista, y quizás sea yo reiterativo, pero decía yo que tenemos que transmitir esta información que hoy tenemos con todos los miembros de la familia, ¿no? Con la gente que hace a veces el aseo en la casa, a veces ellos contestan la llamada y son ellos quienes dan la información, a veces hasta, digo, de manera inocente, ¿no? Porque dice, oye, ¿está el señor? No está, se fue a trabajar, ¿no? Bueno, ¿y quién está? No, pues nomás está la señora. Y los niños, no, pues se fueron a la escuela. Entonces están ahí sin querer proporcionando información de cuántos miembros de la familia o cuántos miembros integran esa familia, dónde están, qué hacen, dónde trabajan, ¿no? Entonces hay que darles esta información a la gente con la que vivimos para evitar que demos más allá de la información que sea necesaria y sobre todo a gente que no tenemos por qué dársela, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, gracias. Gracias, Germain. Llega el momento de hacer una nueva pausa. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Si eres víctima de intento de extorsión telefónica, es importante anotar el número telefónico entrante, el sexo de la persona que llama, acento, tipo de lenguaje y cualquier otro dato que pueda ser importante. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este tema de extorsión. Los consejos siempre son muy importantes, sobre todo, ya sabe usted, la prevención. El día de hoy estamos hablando de lo que usted puede hacer al estar viviendo una situación de estas, pero lo más importante para no vivirla, estarán de acuerdo nuestros invitados, es la prevención. Comentábamos entre el corte las formas en que los delincuentes se valen para saber su información. Tenga mucho cuidado lo que sus hijos publican en las redes sociales, los datos que les proporciona a la gente que puede trabajar con usted. Estas son las vías principales en las que el día de hoy se allegan de nuestros datos las personas que pretenden extorsionarnos. Y pues bien, dándole continuidad a nuestro programa del día de hoy, le toca el turno a Rocío, de nuestros invitados. Rocío, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Mi pregunta es en cuanto a los ejemplos que daban sobre los mensajes que llegan de celular, de que te has ganado una camioneta, llama a tal número. Algunas de las personas, bueno, diría yo que la mayoría, si no tienen el conocimiento sobre las leyes, consideran que pues están siendo extorsionadas. Entonces mi pregunta es si aquí en el estado de Hidalgo es considerado como si fuera la extorsión o solo un fraude, porque me dicen que extorsión es cuando se le obliga a la persona. Señor juez. Así es. En el programa pasado yo les hacía el comentario de que actualmente en nuestra legislación, cuando no hay una intimidación, no se puede hablar del delito de extorsión.
Hay otros estados que son inclusive vecinos nuestros, como el de Querétaro, que ese tipo de llamadas sí las tiene como tipificadas para el delito de extorsión, pero actualmente para nosotros no. Sin embargo, eso no implica que ello no sea una conducta delictuosa. Es una llamada fraudulenta que quizá no va a tener una sanción tan severa como el delito de extorsión, pero que no deja de ser un hecho delictivo, vamos, y que no por ello la gente no acuda ante la autoridad. Yo aconsejo que, a pesar de que no tenga la característica de una llamada de extorsión, como ciudadanos debemos de acercarnos a la autoridad para denunciarlo. Ahí sí, si se trata de fraude, sí cabe hacer la querella, ahí sí tiene que ser por instancia de la parte agraviada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío. Gabriel, buenas tardes, es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿cuál sería la forma más adecuada si uno ha sido víctima del delito de extorsión? ¿Cuál sería la forma para denunciar? Licenciado Carpio, por favor. Sí, en cuanto, como les comentaba, en cuanto se observa que la conducta de la cual están siendo objetos es motivo del inicio de una denuncia, y ya les decía, lo pueden hacer vía telefónica en el número que les proporcioné, a través de un correo electrónico, o acudir personalmente a las oficinas que se ubican en Boulevard Valle de San Javier. Ahí se les va a dar la atención, ahí se le va a dar inicio a la averiguación o a la carpeta de investigación, según sea el caso y el lugar en donde se lleve a cabo el hecho. Se les dará el asesoramiento necesario, la orientación, el apoyo y el manejo, en su caso el manejo de la crisis, si es que están en un estado de crisis. Gracias, Gabriel. Gracias, licenciado Carpio. Pues bien, continuando con este análisis el día de hoy, ¿cuál es el primer punto, cuál es el primer paso para una persona que está viviendo esta situación? Si es una llamada telefónica, colgar el teléfono inmediatamente. Esa recomendación creo que la hacen a nivel nacional o a nivel mundial. Cuelga el teléfono, no sigas el juego, porque, digo, por llamarlo de alguna manera, no sigas esa conversación que a final de cuentas uno lleva las de perder, porque esta gente se dedica a eso, exclusivamente a eso, a tratar de sacar dinero. Entonces, colgar. Van a insistir, van a seguir llamando, nosotros no contestamos. Si no contestamos, ¿qué pasa? Las personas que tratan de realizar esta conducta en nosotros desisten y van en busca de otra posible víctima. Digo, es un cuento de no acabar, pero vamos, cuando menos nosotros en ese momento vamos a tener la tranquilidad. ¿Podría ser tan grotesco que agarran el directorio telefónico y donde hayan puesto el dedo es el número que marca? Por supuesto. El directorio telefónico es una fuente de números telefónicos, de nombres y de domicilios. Por eso cuando nos llaman, ¿eres tú, Juanito? Sí. ¿Sigues viviendo en tal? Sí. Entonces, y ellos dicen, ay, ¿de dónde tienen mis datos? Pues del directorio telefónico, ¿no? Sorprendente, pero sí, es real. Gracias. Continuando con nuestros invitados, toca el turno a Rogelio. Rogelio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a lo que decía de las llamadas que provienen de otros estados de la República. Si se ha trabajado para, hasta cierto punto, no sé si se podría dar de baja o cancelar esos números de los cuales se realizan las llamadas. Como decía usted, es un sinfín, buscan a otra persona, y yo siento que la manera de acabar con eso sería dando directamente a la raíz, sería acabando con esos números. ¿Hay alguna posibilidad donde se trabajara en esto? Yo creo que aquí lo que debemos de hacer es, una recomendación, que en todos los teléfonos de casa tengamos identificadores de llamadas. ¿Por qué? Porque en cuanto usted nos habla o le habla al Ministerio Público y le dice, oiga, estoy recibiendo llamadas de este número, nosotros inmediatamente checamos las ladas y nos percatamos o nos damos cuenta de qué estado de la República o de qué parte del país están hablando. Al hacer esta identificación, nosotros cotejamos en la incidencia o de los números que hemos estado teniendo como frecuentes. Entonces nosotros le decimos, mira, ya tenemos
2 denuncias o 3 denuncias con este número. Entonces nosotros ahí platicamos con la gente y les hacemos saber que no es una extorsión real, ¿sí? Gracias, Rogelio. Toca el turno a Germán. Perdón, Adrián, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, ya como dijo los ejemplos en cuanto por medio de las redes sociales y vía telefónica, es qué se hace cuando la persona ya es víctima de una extorsión, pues se puede decir físicamente, en cuanto ya hay hechos de que sí tengan a lo mejor a un familiar. ¿Cómo se garantizaría la seguridad propia del individuo? Señor juez. Sí, ahí sí es bien importante diferenciar. Decíamos hace un rato, ¿no? Ahí hablábamos de las llamadas. La generalidad en las llamadas es que son falsas, no hay un peligro real. Pero en el supuesto en el que sí hubiese ya un peligro real, ahí inmediatamente sí creo que hay que ponernos en contacto con el Ministerio Público más cercano que tengamos, porque mientras más pronto se da aviso a la autoridad investigadora, es más fácil o más efectivo la intervención de las autoridades, ¿no? Y ahí sí creo que es importantísimo darle la información al Ministerio Público, toda la información que tengamos, para que se pongan a investigar y en la medida de lo posible salvaguardar la integridad de los miembros de la familia que estén amenazados, ¿no? Gracias, licenciado. Gracias, Adrián. Gracias a nuestros invitados el día de hoy en el estudio, los estudiantes del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, alumnos de la licenciatura en Seguridad Pública. Gracias por haber participado con nosotros. Esta es su casa y esperamos tenerlos nuevamente por aquí. Gracias especialmente al director del Instituto de Formación, el licenciado Alfonso Hernández, por las facilidades para que los alumnos acudan con nosotros a su programa. Y pues bien, a nuestros invitados el tiempo se nos ha agotado. Señor juez, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda parte del tema de extorsión, una segunda parte que se dio gracias a la brillante exposición, a lo interesante que le resultó a nuestro público el programa de hace 8 días. No, hombre, pues al contrario, gracias por la invitación y para mí siempre es un placer participar en estos programas. Muchas gracias. Gracias a usted, el licenciado Armando Carpio. Muchas gracias por compartirnos lo que hace la Procuraduría, por compartir este espacio para nuestro público y esperemos tenerlo nuevamente en alguna otra ocasión. Pues muchas gracias que nos dan la oportunidad y con mucho gusto cuando ustedes nos inviten. Si me permite, nada más quiero hacerles mención que este tipo de pláticas, por instrucciones del señor Procurador, el licenciado Alejandro Estrafón Ortiz, se realizan a la sociedad en general. Se han hecho pláticas en materia de delito de extorsión, preventivas desde luego, con muchos sectores de la sociedad, escuelas, comercios, médicos, colegios. Entonces estamos a sus órdenes. En los números telefónicos en el número telefónico que les proporcionamos, ahí nos pueden contactar o hacer la petición directamente al señor Procurador y con gusto un equipo de abogados especialistas en la materia acuden a darles esas pláticas de orientación a la sociedad. Gracias, licenciado Armando Carpio, y por su conducto un agradecimiento al señor Procurador de nuestro Estado. Se lo hago llegar, gracias. Gracias sobre todo a usted que nos acompañó en una emisión más de Hablando de Derecho. Gracias a quien se puso en contacto con nosotros, el señor Pedro Ruiz. Muchas gracias siempre por estar siguiendo estas transmisiones. Se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, esperándolo el próximo lunes a las 18 horas, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.